Hola, hola. Esto es un video completamente normal, no es antisemitista, no es antijudío, no es anti nada. En primer lugar, vamos a aclarar esto. No se busca buscar un medio de discriminación hacia los judíos, ni mucho menos algo decir que ellos deben desaparecer. Es información básica que está en cualquier lugar y lo puede buscar. Vamos a empezar esto, el título. ¿Los gauchos judíos existieron? Sí. Un poquito más complejo de esto. En primer lugar hay que empezar para saber la historia. Esto se ubica en Rusia y Polonia y alrededor de esa zona. ¿Por qué? Eh, Quedé recalculando. El por qué es esto. En esa época se estaba ya empezando a ver los primeros pasos del fascismo que llevaría a lo que pasó justamente en Alemania de 1940. De 1939 a 1940, el holocausto, Bueno, esta vez es en Rusia. Ahí había justamente gran población de judíos que constantemente era muy discriminada. Vamos a ver esto. Y acá esto, en esa época ya se estaba empezando a plantear qué sería mejor para justamente los judíos, a tener una nueva tierra, algo nuevo. Y acá se estaba entre Palestina, justamente, todos sabemos por qué, y otra, Argentina. ¿Por qué se dice que zafamos de ser la nueva Palestina? Es por el simple hecho que nosotros no somos tan discriminadores. Somos bastante gauchitos, se podría decir. Porque había una organización judía bastante conocida que se llamaba Jesuit Colonization Association, que traducido sería Asociación de Colonización Judía. Colonización, hay que dejar esto claro, es todo lo que implica. Esta empresa justamente buscaba todo lo que implica esa palabra, buscaba. No vamos a mentir, pero esto pasa algo muy curioso. Cuando esta tierra compró, esta empresa compró tierra argentina para que los judíos vengan por acá en 1891 empezó la ola. Acá, los judíos de Rusia se fueron para Francia, o sea, los de Rusia y Polonia se fueron para Francia en un barco de vapor en Wischershers, en el puerto de Bremen, en Alemania, justamente. Los alemanes así, de váyanse judíos y no vuelvan. Adiós judíos, no vuelvan nunca. Re felices obviamente por justamente todos los antisemitismos que había en esa época. Ocho, qué pelado que estoy. Bueno, tocará disfrutar Turquía acá en unos años, pero bueno. Acá cuando se empezó todo el quilombo esto, ellos se vinieron para acá en 1891, cuando Argentina todavía ni siquiera estaba planteado una economía estable ni sabían qué se podía organizar. En esa época el sistema agrícola de Argentina no sabía una verga. La economía estaba muy mal, como siempre, pero mal en 1900, no, en 1895. Así que vos fijate que tan mal puede llegar a ser eso. Vamos acá. Cuando ellos llegaron en 1891, 89, en esa época se estima más o menos a Buenos Aires, justo eran perseguidos. Para entender el nivel de persecución que ellos tenían en el otro lado del charco, vos imagínate que el judío de 8 años está obligado a hacer servicio militar con todo lo que eso implica, más allá de simplemente jurar lealtad a Rusia. Y toda la mierda, básicamente los esclavizaban. Cuando ellos eran esclavizados, básicamente, estos duraba por aproximadamente 25 años. O sea, no que ellos hasta los 25 años, sino que esto se alargaba hasta que 25 años exactos se podía llegar a alargar. Algunos volvían a los 18, otros volvían a los 30 a ver a su familia. Dependía mucho de qué pasaba en el medio y cómo caían los judíos, pero básicamente se esclavizaban. Entonces los judíos salieron corriendo de Europa justamente por esta empresa de colonización judía. Usted compró tanto en Palestina tierras agrícolas como en Argentina. Literalmente, las tierras compradas estaban en Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. En Entre Ríos se estimó que llegó más o menos 15.000 judíos. Una tierra bastante llena de judíos eran. El tema de esto que cuando se empezó todo este quilombo, que llega para los judíos, que esto, lo otro, hubo, a ver, en el medio se dice esto rumor que los judíos fueron estafados con las tierras, que no fue tanto el quilombo de que no pudieron conseguir justamente esto. El presidente de la época, de esa época, facilitó bastante que ellos vengan acá a Argentina. Dijo, entren judíos, entren, juro que no va a venir
un presidente llamado Perón que los va a cazar. Venga nomás. Bueno, los judíos entraron, pero las tierras no eran tan buenas como fueron prometidas. Chiste, buenísimo, fue buenísimo. Bueno, este fue el asunto. Como esta tierra no era tan buena, eso fue lo más polémico de esa época. Obviamente algunos se murieron haciendo el viaje, ¿eh? No vamos a decir que no. O sea, aproximadamente se han muerto 10 familias judías que en el medio del viaje se fueron a conocer al Señor. Pero bueno, en este proceso se fundaron bastantes colonias. El asunto de estas colonias que originalmente empezó como lo de Palestina. Pero cuando llegaron a estas tierras de gauchos, se encontraron con algo distinto. ¿Qué es esto algo distinto? Estos judíos se encontraron con marginados sociales. ¿Quién? Los gauchos. Estos gauchos, el gaucho no era como lo plantean hoy en día. Hoy en día es símbolo de resistencia, bla, 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 bla. Pero en esa época eran bastante discriminados estos muchachos. Entonces, discriminados más discriminados se encontraron. Entonces, ¿qué pasó? Unión. Estos gauchos empezaron a mezclarse entre los judíos, pero no fue tan sencillo. Hay que aclarar algo. Entre 1891 hasta 1922 llegaron 150 judíos. 150.000 judíos. Así que Argentina es una tierra hecha de europeos, pero muchos de los europeos eran judíos que vinieron de afuera. Quiero aclarar eso. A mí, sinceramente, se me parece una barbaridad. Entiendo que en el contexto de la época que Argentina no estaba por bastante. No tenía, creo que ni 20 millones de habitantes. Menos creo que tenía. Y se necesitaba aprobación. Y esto, otro. Vengan. Hoy en día me decís, che, vamos a meter 150 de cualquier extranjero, cualquiera, polaco, ruso, católico, español, judío, israelita, palestino, chileno, boliviano. Personalmente yo voy a estar bastante en contra. Que vengan 150 personas de cualquier país a nuestro país, a mí se me hace una barbaridad y que no se tiene que permitir tanta migración. Pero en esa época se puede llegar a entender y se puede llegar a justificar porque no teníamos nada, no teníamos un sistema agrícola estable, no sabíamos cómo cultivar la tierra ni nada. Entonces entraban por acá. Hay mitos, hay rumores que se habla que estos judíos perseguían bastante a los aborígenes de las tierras. Pues, pero no hay nada confirmado, son todos mitos, rumores, noticias traslejadas, porque, vamos a ser sinceros, en esa época todos perseguían a los aborígenes, así que si un judío lo hacía, si un gaucho lo hacía o no, es como que mucho no pintó y no se ha puesto relevante ni se pusieron en una noticia estable. O sea, no vamos a hacernos los boludos. En esa época, más o menos, los judíos llegaron acá a las, como yo mencioné, de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes. Justamente en Entre Ríos, que era la más grande, se fundó la Basibasu, no, Basibasu, Villa Clara y Lucin Villago. En Santa Fe fue la primera mesita, o sea, colonia de judíos que se le llamó como Moisés Villa, o conocido como la Jerusalén Argentina. Así que vos fíjate que en el planteo ya se estaba haciendo como que Argentina sea la nueva Jerusalén, la nueva tierra prometida. Pero ¿por qué zafamos de ser Palestina? Por el simple hecho que los gauchos no discriminaron justamente a todos estos argentinos, argentinos judíos. Vamos a plantear esto. Vos tenés el mate. El mate se chupa. En saliva. ¿Qué pasa? Este mate se le pasaba al judío. El judío que hacía, chupaba. Este mate volvía al gaucho. ¿Qué hacía el gaucho? Chupaba. Ok, Marco, estás hablando el que es un mate. Y acá lo que vos no entendés, en esa época esos judíos palestinos, decir nada que ver, esos judíos polacos, rusos, etcétera, etcétera, era básicamente, te pasaban por al lado vos siendo judío y te escupían en el piso, justamente como hacen a alguien, no voy a decir qué religión, pero justamente en un lugar donde hay árabes, tienen unos gorritos lindos que hacen justamente ellos lo mismo ahora, pero en esa época le hacían a ellos. Pero bueno, yo no voy a opinar mucho de eso. Entonces, vos imaginate que a vos
te escupían cuando pasabas, te discriminaban por ser vos, no te permitían tener tu religión, etcétera, etcétera. Viene un loco y te dice, che, ¿querés mate? Toma, te da de tomar y él vuelve a tomar. ¿Sabes qué fue eso? Comunidad. Cuando los judíos vieron eso y se empezaron a adaptar lo que es la cultura argentina y que se empezó a decir, che, como que acá no nos están matando por ser nosotros, se empezó a juntar judíos con gauchos. Los judíos de esa época, muy cerrados, si hoy en día son cerrados, en esa época más cerrados. Vos imaginate el nivel que llegaron los gauchos y argentinos de esa época para que un judío cambie su ropa, su manera de vestir, porque estos judíos cambiaron su manera de vestir para adaptarse a la vida del campo. Cuando ellos se podían seguir con su mismo estilo de vida, no se iba a afectar mucho, sino que cambiaron sus banderas, cambiaron su forma de vestir para parecerse más al gaucho. Dejaron de vestir batas, algunos, dejaban de vestir esos pantalones raros que tenían, no sé cómo se llaman, para que este mismo pasen a los bachas gauchos. Esto mismo, ¿cómo se puede decir? Para que un judío cambie algo mínimo, tiene que haber un cambio histórico. Y más que nada, que estos judíos, cuando llegaron acá, obviamente, primero, trabajaron en la tierra agrícola, tenían que pagar estas tierras porque no fueron regaladas, básicamente. Esta organización de colonización judía lo que hacía era comprar tierras y después se la daban a precios a los mismos judíos. O sea, yo compré un terreno, yo lo tengo, voy acá y vos me la vas pagando. Así se dice en el papel, ya sabemos lo que estábamos pasando y ya sabemos cuál era el resultado que se buscaba, pero fue cambiado porque somos argentinos. Pero bueno, el asunto de esto, cuando llegaron a estas tierras agrícolas, obviamente, enseñaron lo que ellos sabían, hubo un intercambio de informaciones, los judíos abrieron escuelas, los judíos abrieron hospitales, los judíos abrieron muchas otras cosas, donde que permitieron que gente que no era judía entren. Fíjate el nivel que llegó de confianza entre argentinos gauchos y gauchos judíos, que los mismos judíos que son desconfiados también, la mierda. Se puede ver en Estados Unidos, que hay barrios enteros en Estados Unidos que, aunque entras, no te permiten hacer muchas cosas, entrar no te puedes hacer atender. Eh, es- Acá no, fue como, che, argentino, vení a vivir acá. Obviamente tenían sus cosas. No vamos a hablar mucho tampoco de las cosas malas porque me bajan el video. Dentro de lo que son los judíos se abrieron bastante. ¿Qué pasó? Los mismos judíos desertaban de su religión para estar con argentinas. Estas argentinas se casaban con ellas y estas tenían hijos. Y estos hijos, que eran Shin, o sea, descendientes de judíos, se iban para Buenos Aires. Y ahí por eso hay tantos judíos en Buenos Aires, porque todos los descendientes, tanto judíos como no judíos o descendientes de judíos, se iban para Buenos Aires a buscar mejor oportunidad. Entonces, estas tierras dejaron de ser, a través de, creo que 40 años, ya dejaban de ser tierra judía y que el plan original, vamos a decir que no existió un plan, ese plan que nunca existió y que nunca se planteó nada y que no hay un libro hablando sobre eso y que nunca se planteó para nada, se rompió porque justamente por la amabilidad y el amor que tuvo el pueblo argentino, va, mejor dicho, los gauchos rechazados por la sociedad argentina, con ellos, esto hizo que poco a poco esa gente se vaya ablandando y se venga a Argentina. Hoy en día hay que ver cómo es la situación, pero en esa época hacía que los judíos sean argentinos. Hicimos que rusos sean argentinos y polonios y polacos sean argentinos, independientemente de la religión. Un libro sobre esto que se llama Los gauchos judíos, bastante recomendado, fue lo que yo me leí para entender esto. Y obviamente información detrás. Hay muchos casos negativos, obviamente hay casos negativos. En este libro se habla de algunos casos donde los judíos se mandaban cagadas y otro caso donde los judíos en estos transportes se iban y morían. O sea, se subían al tren, al vapor, y cuando llegaban, muchos estaban muertos por el tema que no tenían cómo comer, pero también vamos a hablar que dentro de esto, todo lo que sea discriminación de judíos en Europa,
no llegaba ni siquiera en Argentina a la punta. Después hay un tema sobre que hubo un quilombo en el medio de la Argentina donde judíos fueron casados, no fueron casados, todos están siendo casados, todos, argentinos, judíos, católicos, lo que sea, fueron casados, todos eran casados, entonces se usa ese relato para decir que Argentina es antisemita, que buscamos extinguir en algún momento los judíos, pero no, fue un contexto donde todo el mundo fue casado en esa época. O sea, dando claro esto, Argentina pasó por ese proceso. Eh, Esta colonización judía, exactamente la misma que está en Israel, quiero aclarar esto y que estuvo en Argentina. Fue casi el mismo proceso que se estaba empezando en Argentina, lo que pasó en Israel, lo que en su momento era Palestina. Por eso se dice que Argentina estuvo a punto de ser la nueva Israel. Por esto mismo, eh, en mi opinión, ese plan que nunca existió y que nunca va a existir, obviamente, que la Argentina sea la nueva Israel, que nunca existió ese plan, existe todavía, pero se duda mucho en hacer porque justamente muchos judíos no se sienten israelitas, se sienten argentinos. Creo que acá el 40% de los judíos están en contra de Israel, o sea, vos imagínate. Obviamente hay influencers como Bonito que buscan fomentar un nuevo como que Israel es bueno y que esto lo otro. Bueno, no es así. Esas opiniones hay que dejarlos para después. Pero eso fue una historia básica de cómo los judíos, Argentina es un pueblo formado por judíos, por ingleses, por lo que sea, por criollos, y que el antisemitismo acá nunca fue tan grave. Hubo casos, sí, pero nunca fue tan grave y que si muchos judíos hoy en día son argentinos es gracias al amor que el pueblo argentino tuvo. Justamente curioso el cómo la persona que de la asociación la organización de colonización judía era alemán. Era un don alemán. Se llamaba Barón Mauricio de Halswig. Es justamente alemán. Es curioso cómo que en Alemania después muchos judíos fueron perseguidos. Lo que es más curioso es cómo justo muchos soldados, mucho esto, tenían como organizaciones judías, pero no hay que entrar mucho en ese tema, porque si no se vuelve más conspiranoico. Está buena la conspiración, pero tampoco hay que dejarse llevar tanto. Esto fue básicamente la información. Al llegar acá eran casi 817 familias judías, en 2500. Y bueno, esto fue lo básico. Obviamente también todo esto de entre 1891 hasta 1925 que vinieron, trajo tanto cosas buenas como negativas. Trajo mafias judías, que eso voy a preparar un video aparte, pero los trajo y fueron muy feas esas mafias, que voy a hablar de eso, pero hoy en este video simplemente quiero dar como una introducción sobre este formato que vamos a hablar a futuro, pero yo no puedo hablar mucho porque si no me bajan la cuenta por antisemitista. Pero no es mi objetivo ser antisemitista, sino decir, che, mira, esto pasó, esto fue así, y hay que ver y para aprender. No hay que mostrar nunca una víctima, sino ver la vida. Si vos pones a un grupo de personas como víctima, nunca se le va a poder llevar a la contraria cuando esta misma persona hagan cosas malas. Bueno, eso fue el video, chau.